Listo. ¿Se me acomoda? Sí. Esto se va. Sí, eso también. Listo. Bueno, buenos días para todos y todas. Quiero agradecer a la representante Baluz Pinilla por la invitación. Y yo lo que quiero compartir con ustedes básicamente son algunas lecciones, algunas reflexiones que nosotros hemos estado haciendo a propósito de los 10 años de haberse celebrado o de darse el proceso de paz en el Caguán, de la ruptura del proceso de paz. Y entonces, en función de eso, nosotros, de manera conjunta con el Instituto de Paz de los Estados Unidos, el Centro de América Latina de la Universidad de Georgetown, el Programa de Investigación de Conflicto Armado y Construcción de Paz en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y el equipo de iniciativas de paz de CINEP, decidimos hacer como una reflexión que fue publicada en distintos medios nacionales sobre las lecciones, como 10 lecciones que nosotros sacábamos de la experiencia del Caguán. Estas lecciones no pretenden ser exhaustivas ni pretenden agotar todos los puntos, simplemente llamar la atención sobre algunos aspectos que están en juego. Una primera lección claramente es: una estrategia de paz se debe construir sobre las lecciones que han dejado procesos anteriores, sobre todo los fracasos. Y yo creo que uno de los problemas que hemos tenido en la experiencia de procesos de paz en nuestro país es que no hemos aprendido suficientemente de las experiencias anteriores y no hemos construido a partir de lo que eso deja hacia adelante. Piensen ustedes simplemente, uno de los puntos críticos en el Caguán fue el problema de verificación del cese al fuego, de verificación de la zona de despeje. Ese problema ya había sido y se había constatado en los diálogos de Betancourt, en los procesos de paz durante la administración Betancourt. El problema por el cual se rompieron los acuerdos de cese al fuego que se firmaron en esa época fue por eso. Pero digamos que se pasa la experiencia y no se aprende en esa dirección. Y yo creo que hay un reto muy grande de sacar lecciones de la rica experiencia que nosotros hemos tenido en el país y igualmente poder aprender de experiencias de otros países. Una segunda lección que nosotros pensamos es que se pueden rechazar elementos del modelo de negociación con las FARC en el Caguán sin descartar de plano la opción de una solución negociada en un contexto de continuidad del conflicto armado. Y yo creo que ahí, ya lo mencionaban en las presentaciones anteriores, el conflicto no se ha acabado. Obviamente no estamos en el nivel de conflicto del año 2002, pero no se ha acabado. Miren, estas son la información que tenemos en las gráficas, que el seguimiento que hacemos en la base de datos de CINEP. Y ustedes ven que ha habido un descenso, pero fíjense que comienza a darse un repunte en el último año, en el 2011, y el nivel del 2011 todavía puede ser equiparable al nivel de los 90, de comienzos de los 90, cuando el conflicto armado ya había entrado en un nivel bastante preocupante a nivel nacional. Pero llamaría la atención a otro elemento que ustedes ven ahí, y es el proceso del Caguán se vivió en un incremento de la confrontación armada. Si ustedes ven, entre el 98 y el 2002, la confrontación se disparó en este país. Y esa es una lección adicional, es que no es viable una negociación exitosa en medio de un escalamiento de la confrontación armada y del incremento de las infracciones al derecho internacional humanitario. Y creo que es un elemento que se ha puesto de presente y que distintos actores han llamado la atención sobre la necesidad de poder avanzar en acuerdos humanitarios
y en condiciones de cese al fuego que nos permitan resolver estos temas. Fíjense ustedes cuál es la situación en términos de derechos humanos. Si ustedes ven, en los últimos años, es claro que el papel que han jugado los grupos paramilitares en la confrontación contra la población civil, en las infracciones al derecho internacional humanitario, han sido supremamente fuertes. Sin embargo, también hay que destacar el incremento que se dio en la responsabilidad de las FARC. Ustedes ven ahí en la gráfica, el amarillo es la responsabilidad de los paramilitares en las infracciones al DIH, que afectan particularmente a la población civil. Y pueden ver cómo en los años del proceso del Caguán fue impresionante ese incremento de violaciones, particularmente de masacres. Y no en vano las FARC congeló 3 veces la negociación en función de este elemento. Pero es más llamativo lo que está pasando ahora en la actualidad, cómo la responsabilidad de los grupos paramilitares vuelve a incrementarse. Sin embargo, también hay que llamar la atención la responsabilidad de las FARC en las infracciones al DIH. En los años del Caguán y ahora, en los últimos años, a partir del 2008, se vuelve a constatar un incremento que preocupa. Una cuarta lección es que nosotros pensamos que se requiere una política integral de paz, que no puede agotarse únicamente en el tema de la negociación con la insurgencia y que debe comprender los retos que plantean las distintas fases del conflicto. Me explico. No basta resolver un tema de negociación con la insurgencia, hay aspectos que hay que negociar con la sociedad, con los distintos actores de la sociedad. Hay problemas que nos competen a todos, los colombianos y las colombianas, y esos aspectos deben negociarse, debe haber espacios para que eso pueda resolverse. Pero en segundo lugar, un modelo de construcción de paz debe comprender también los distintos elementos que supone las fases del conflicto. ¿Por qué digo los distintos elementos? Porque fíjense ustedes que nosotros podemos tener un momento de latencia del conflicto o de escalamiento o desescalamiento o de posconflicto. En el caso colombiano creo que esas fases coinciden, se dan al mismo tiempo y eso plantea retos específicos de respuesta tanto a nivel de la prevención y contención del conflicto como a nivel de la negociación y a nivel de la reconstrucción que implica y de la construcción de la paz después de terminado realmente un conflicto. Comparto con Iván lo que se decía hace un rato, que hay un peligro de pensar que en Colombia ya estamos en un posconflicto y ciertamente no es. Hay elementos, o sea, se han dado procesos de negociación, algunos exitosos, como fue toda la desmovilización del M-19, del EPL, del PRT, del Quintín Lame, pero eso no significa ni resuelve el tema de la solución global del conflicto. Ahí están en juego problemas mucho más serios que exigirían un tratamiento integral y un tratamiento que abarque las distintas exigencias para resolver los temas que están en juego. Una quinta lección que yo creo que es importante tener presente es que gobierno y guerrilla necesitan reconocer lo que es posible y viable en las actuales circunstancias del conflicto. Así como no cabe una agenda maximalista, tampoco cabe una simple desmovilización y entrega de armas de parte de la guerrilla. Porque en muchos casos se ha pensado, y encuentra uno en funcionarios oficiales, que están pensando que lo único que queda es que la guerrilla se desmovilice y entregue las armas. Yo creo que hay mucho más en juego. Sin embargo, tampoco cabe pensar en una desmovilización que implique acuerdos de paz, en parte como los planteados en la agenda del Caguán. Creo que habrá que encontrar un término intermedio
y me parece que habrá que volver a mirar a la experiencia del M-19. Creo que la agenda que se negoció ahí puede dar luces de qué es lo que es posible y cómo se puede avanzar en esa dirección. Una sexta lección es que se requiere una sociedad civil proactiva, que no deje el proceso de paz solo en manos del gobierno y la insurgencia, y que participe como actor independiente y autónomo de las partes. Miren ustedes qué pasó durante la negociación. Miren, este es el seguimiento que hacemos en CINEP a la movilización por la paz. Y ustedes, si ustedes ven, la movilización por la paz crece durante todos los 90 hasta el año 97, teniendo como punto máximo el mandato ciudadano por la paz, que legitima la negociación. Pero lo más preocupante a mi manera de ver es qué pasa del 98 al 2002. Y si ustedes ven, la movilización por la paz bajó todos los años que duró la negociación en el Caguán. ¿Eso qué significó o qué se puso en juego? Fue entregarle el proceso de paz al gobierno y a la insurgencia y perder protagonismo y responsabilidad de parte de la sociedad civil. Y yo creo que ahí hay un reto muy grande para cualquier proceso de paz que se venga hacia adelante. La sociedad civil va a tener que resolver temas concretos y va a tener que jugar un papel importante, sociedad civil organizada, en esa dirección. No basta con decir o pensar, como se pensó durante el Caguán, que es la guerrilla la que nos representa. Yo creo que hay aspectos que ni la guerrilla ni el gobierno nos representan. Si nosotros dejamos, por decir un caso, la agenda de derechos humanos en manos de la guerrilla y el gobierno, lo que va a resultar de ahí, en un acuerdo de paz, es algo que no va a reconocer suficientemente los intereses de las víctimas. Porque, obviamente, va a primar un interés de facilitar la negociación y no se van a exigir suficientemente las medidas mínimas necesarias de verdad, justicia y reparación para las víctimas, de abusos que los han cometido todos los actores del conflicto. Una séptima lección es una lección: hay que contar con todas las fuerzas posibles en la construcción de la paz en Colombia, siendo imprescindible contar con el aporte de las mujeres. Y yo creo que este es un punto fundamental. Sin la contribución de las mujeres, que han liderado procesos de decir no a cualquier tipo de violencia en este país, porque ellas han experimentado que ha habido violencia contra ellas de todos los actores armados. Yo recuerdo mucho una entrevista con una líder del movimiento de mujeres que me decía: llegó los paramilitares y nos violaron, llegó el ejército y nos violó, pero llegó la insurgencia y también hizo lo mismo. ¿Qué las diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre esas violencias? Y era un llamado a decir: no respaldamos, no legitimamos ningún tipo de violencia que nos afecte de esa manera. Y eso es lo que ha permitido que las mujeres puedan jugar un papel, igual que los indígenas, muy importante en deslegitimar el recurso a la violencia como medio político. Y obviamente eso es algo que va a estar en juego en un proceso de paz. Creo que sin el aporte de las mujeres, y lo hemos visto con las tres que han antecedido aquí en la palabra, no avanzaremos hacia la construcción de la paz. Una octava lección es que la paz en Colombia es asunto de los colombianos y colombianas, pero también es asunto legítimo de la comunidad internacional, la cual puede jugar un rol importante en un proceso de paz. O sea, el conflicto colombiano se ha internacionalizado y ahí hay un reto de cómo respondemos a lo que está planteado en términos de construcción de paz. Sin embargo, es necesario que haya un mandato claro a la comunidad internacional en cuanto al rol que pueden jugar en el proceso de paz. Pero
creo que difícilmente avanzaremos si no tenemos esa participación importante de la comunidad internacional. Una lección novena es: hay que abonar el terreno de la paz para hacer legítimo y sostenible el proceso de negociación. Un proceso de paz exitoso requiere un gran consenso y un decidido apoyo de la sociedad. Uno de los problemas serios que tuvimos con el proceso del Caguán y los posteriores 8 años de la presidencia de Uribe fue que la opinión pública en nuestro país osciló de un apoyo a una solución negociada a un respaldo a una solución militar y de fuerza. Y necesitamos que eso cambie. Necesitamos que la negociación tenga respaldo, que la negociación tenga reconocimiento y se vea como un camino legítimo. Y ese es un trabajo grande que tenemos que hacer. Y una última lección que quería compartirles es tener presente que el pasado es el prólogo. Solo cuando el país asuma y elabore la experiencia dura pero aleccionadora del Caguán, estará dando un primer paso hacia una paz sostenible que abra las puertas a la reconciliación del país. Es decir, nosotros tenemos que aprender, tenemos que mirar de frente los grandes y los difíciles momentos que hemos tenido, los errores que se cometieron en una experiencia como la del Caguán, pero al mismo tiempo poder mirar positivamente y con esperanza lo que se puede venir. Y en eso tenemos que abrir la posibilidad de una reconciliación de este país. Pasa por reconocer lo que se ha vivido, pasa por reconocer lo que las víctimas han sufrido, pasa por reconocer lo que está en juego. La reconciliación en este país no se puede hacer pasando por encima de las víctimas y desconociendo el derecho que las víctimas tienen a que se les haga justicia, a que se sepa la verdad de todos los abusos que se cometieron y a que haya medidas reales de reparación. Por tanto, sí, es necesario pensar en un país distinto. Es necesario pensar en un país donde todos y todas las colombianas quepamos con mayores niveles de justicia, con mayores niveles de equidad, pero eso pasa por reconocer lo que estamos viviendo hoy y pasa porque nosotros podamos jugar un papel activo en esa construcción de la paz. Muchas gracias.